auriculoventricular. Este es otro tipo de bloqueo. Este es un bloqueo que se llama de la aurícula al ventrículo. Se bloquea la aurícula del ventrículo. Los otros eran fasciculares, o sea, de un solo lado. Bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. Aquí hay un bloqueo que no deja pasar estímulo de la aurícula al ventrículo. El otro pasaba por un lado. Son arritmias frecuentes que aparecen a veces en personas normales, bloqueo auriculoventricular. No están así. No están así que aparecen en personas normales. El bloqueo auriculoventricular es por patología ya importante. En cardiopatía isquémica en ancianos, obligando en ocasiones a la colocación de marcapasos transitorios o definitivos. Pueden causar astenia, síncopes o precipitar una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque baja rápidamente, bruscamente, baja la frecuencia cardíaca. Debemos investigar los iones en sangre y fármacos que toma el paciente con por ejemplo, la digoxina. Esto es importantísimo. Cuando uno hace diagnóstico de un trastorno eléctrico, uno tiene que ver obligatoriamente qué está tomando el paciente. Por ejemplo, beta bloqueadores o digoxina en este caso. Etiología. Cardiopatía isquémica, endocarditis aguda con absceso en el hígado aórtico, artritis reumatoidea, nódulo intracardíaco, sarcoidosis, granulomas, es una enfermedad inmunológica que afecta al corazón, produciendo mayor tejido blanco, calcificaciones de anillos valvulares en ancianos, hay una esclerosis, síndrome de Leff y de Lenegre, fibrosis del sistema de conducción, mesotelioma pericárdico, neoplasias cardíacas, comunicación interauricular, miocarditis vírica, miocardiopatías, fármacos, digoxina, beta-bloqueantes, diltiazem, verapamido, que son antagonistas del calcio, y en la cirugía cardíaca. Estas son algunas de las situaciones donde se puede haber bloqueo auriculoventricular. Hipertrofia ventricular derecha. Es una situación, como ya vimos, estamos hablando de la hipertrofia concéntrica, ¿no? Vamos a dar algunos datos, rapidito. Datos. Eje derecho en plano frontal más de 100 grados. Quiere decir de que el eje eléctrico que estaba a 60 se vuelve derecho. Entonces pasa la línea ordenada que está a 90 grados hacia la derecha. ¿Por qué? Porque las fuerzas del lado derecho son mayores que en un ventrículo normal, el ventrículo derecho normal, o sea, no está engrosado. Bloque incompleto de rama derecha. Puede haber, con la morfología, bloqueo incompleto de rama derecha. Crecimiento de aurícula derecha. P en B1, P pulmonar se llama, en D2 y en D3 y ABF. P pulmonar en D2, D3 y ABF. Positividad de B1, 2 y 3 con R mayor que S y T negativa, rotación horaria. Rotación horaria. Fíjense, esto de aquí es un poquito complicadito para ustedes, pero hablamos de la rotación en el eje eléctrico normal. Fíjense, la rotación horaria, fíjense en B1 cómo está la R, altísima. Quiere decir, esto de aquí tendría que ser B5 y B6 ya. Pero como ha rotado, esto se pasa a las derivaciones que están viendo ventrículo derecho. Y disminuyen en el lado izquierdo. Se vuelve como si fuera transición, B3 y B4, donde son los dos ventrículos tienen aproximadamente las mismas fuerzas eléctricas. ¿En qué caso se puede presentar? En niños y en lactantes. ¿Por qué? Porque generalmente los niños tienen mayor preponderancia eléctrica del lado derecho. Y eso dura hasta un año por lo menos. En el EPOC, ¿por qué? Porque el lado derecho tiene hiperresistencia por la fibrosis del pulmón. Shunt izquierda-derecha, derecha del adulto, como la comunicación interauricular, comunicación interventricular, ruptura del tabique en infarto agudo de miocardio, pero la ruptura del tabique en infarto de miocardio no daría esto desde mi punto de vista, ¿no?
porque lo que es brusco no cambia tan rápidamente, ¿no? Pero sí, si es una ruptura del tabique pequeña y que le da a la persona para poder sobrevivir, porque una ruptura del tabique realmente, generalmente tiene una letalidad altísima. La gente se muere. Porque no es nomás que se rompe el tabique. Pero ¿por qué se rompe? En un infarto. Todo lo que ocasiona un infarto, más que se rompa el tabique, es generalmente letal. No da tiempo de que se produzca esto, este lado, aumento de la fuerza en el lado derecho. Hipertensión pulmonar primaria, sí, por supuesto. Y tromboembolismo pulmonar, cambios agudos de sobrecarga del ventrículo derecho. Cambios agudos de sobrecarga del ventrículo derecho. Por aparece la S en D1, la Q en D3 y la T en D3. Eso es lo en el electrocardiograma. Tromboembolismo pulmonar, cambios agudos de sobrecarga del ventrículo derecho. Bueno, aquí insiste en que los cambios agudos también pueden, pero hay que ver cuándo, ¿no? Pero generalmente es por casos ya consolidados con aumento del grosor del ventrículo derecho. Como el shunt izquierda-derecha del SARI-CIA, porque eso dura mucho tiempo. La CIB también mucho tiempo. En este momento yo vi una chica de 22 años con una comunicación interventricular y ya con hipertensión pulmonar secundaria a la comunicación interventricular, que debe ser operada lo más pronto posible porque tiene una hipertensión pulmonar de 70 milímetros de mercurio. Etiología, hipertensión arterial, valvulopatía aórtica y mitral. Esto estamos hablando de la hipertrofia ventricular izquierda. Dejamos de lado la hipertrofia ventricular derecha. Se presenta en la hipertensión, la valvulopatía aórtica y mitral, hipervalvulopatía aórtica y mitral, hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia aquí va a ser si es mitral, si es insuficiencia, porque si es estenosis no va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo. Solo si es insuficiencia va a haber una hipertrofia excéntrica. ¿Por qué? Porque va a haber sobrecarga de volumen, pero no en la estenosis. Entonces, valvulopatía aórtica sí se va a producir la hipertrofia en la estenosis. En la hipertensión y en la estenosis aórtica es lo característico que se presenta hipertrofia tipo concéntrica. Si hay una insuficiencia aórtica o hay una insuficiencia mitral, la hipertrofia es excéntrica. Miocardiopatías, electrocardiogramas abigarrados. Quiere decir que hay de diferente morfología. Y la cardiopatía isquémica. Significado suele indicar mal pronóstico de forma independiente al pronóstico de la enfermedad subyacente. La hipertrofia. El electrocardiograma tiene muchos falsos positivos y negativos. Quiere decir que el electrocardiograma, para que ustedes se fijen, no es pues la panacea, o sea, no es exacto, no es 100%. A veces hay electrocardiogramas que salen normales, ¿no? Y hasta en una hipertrofia. Entonces, no siempre uno dice, ah, no, el electro y punto, ya se hizo diagnóstico. Esto se confirma por una ecocardiografía. Aquí, por ejemplo, hasta la sobrecarga en B5 y B6, como ya vimos, en D1 y en ABL también hay una morfología parecida. En B1 y B2, la S profunda. Criterios de electrocardiograma en hipertrofia ventricular izquierda son orientativos y dependerán, entre otros, de constitución y peso, edad, vida sedentaria, múltiples escalas, asegurarse siempre la correcta calibración del milivoltio, tener siempre una forma de tensión arterial simultánea del electro. El electrocardiograma completo puede ser ensanchado, agrandado por mayor masa miocárdica. Bueno, ya esto ya lo dijimos. Necrosis no vamos a ver, porque vamos a ver eso en cardiopatía isquémica. Complicaciones del infarto, miocardiopatía dilatada. Esto podemos ver algo. Podemos clasificarla de modo sencillo en dilatada idiopática, 90% de los casos. Alcohólica, postmiocarditis vírica también. Estadio final del resto de las miocardiopatías. ¿Se recuerdan que yo les dije
de que la mayoría de las miocardiopatías dilatadas son por esta parte última que está acá, estadio final del resto de las miocardiopatías. Les dije que al final todas las miocardiopatías hipertróficas, concéntricas o hipertrofia excéntrica van a llegar a ser miocardiopatía dilatada. Entonces algunos se hicieron una pequeña confusión ahí, donde no entendían por qué la miocardiopatía la hipertrofia excéntrica tenía la capacidad de contracción si estaba dilatada. Es por esto, porque inicialmente se le llama hipertrofia excéntrica, pero con corazón dilatado, pero tiene capacidad de contracción. En cambio, al final de un trastorno cardíaco crónico, todas van a ir a tener una miocardiopatía. Todos los corazones se van a dilatar. Esa es la última etapa del corazón. Ya de ahí es trasplante. Idiopática en el 90% de los casos, alcohólica postmiocarditis vírica. Estos son también causas frecuentes. La miocardiopatía dilatada es la más frecuente y suele ser idiopática o alcohólica. Sus datos electrocardiograma son inespecíficos y entre ellos destaca crecimiento aurícula izquierda o biauricular, bloqueo completo rama izquierda, ondas Q de pseudoinfarto. ¿Por qué? Por fibrosis, alteraciones inespecíficas de la respiración, arritmias, fibrilación auricular, que son signos de mal pronóstico al estar ya deteriorada la función ventricular y faltarle el tic auricular, quiere decir la contracción auricular. Entonces, un corazón que tiene ya deteriorado el miocardio del ventrículo y que parezca una arritmia tipo fibrilación, que tiene la tendencia a ser frecuencia rápida, va a empeorar porque el volumen de sangre que pasa de la aurícula al ventrículo en la contracción auricular es un 20 a 30% de todo el volumen de la diástole. La ecocardiografía es de gran valor en el diagnóstico y control evolutivo de la enfermedad. Y gracias. Bueno, ¿alguna pregunta?